Era un día tranquilo en Japón. Bueno, si por tranquilo entiendes helicópteros de noticias sobrevolando la ciudad, siguiendo a una figura encapuchada que huía por los tejados, mientras era perseguida por nada menos que el héroe clandestino, Eraserhead. Aunque, siendo honestos, en un mundo donde la gente vuela, lanza fuego o atraviesa paredes sin mayor dificultad, tal vez eso sí cuente como un domingo cualquiera. Pero él no era la mayoría. El que corría, resbalaba, caía y se levantaba otra vez en ese techo cubierto de antenas oxidadas era nuestro protagonista. El que se escondía entre sombras que no lo querían, el que era grabado por cámaras y condenado por pantallas. Y no, por si te lo estabas preguntando, no era un villano. Bueno, no del todo. ¿Qué te parece si dejo que él mismo lo explique? Como si esto fuera una película, la cámara se acercó a su rostro sudado mientras saltaba entre edificios, y por un instante, un breve segundo de silencio entre el caos, él desvió la mirada hacia nosotros. Directo a los ojos del espectador. Una media sonrisa apareció en su rostro, como si estuviera a punto de contarnos un secreto, y de hecho, lo era. Porque esta historia, la suya, era algo que solo él y una única persona viva más conocían. Esta no era la historia de un villano. Era la historia del futuro héroe, Sin Kirk. El protagonista nos vio justo antes de comenzar a hablar. Hace lo que fueron unos 12 años atrás, un niño de apenas 4 años, con cabellera negra como el carbón y ojos a juego, jugaba felizmente con una figura de acción de Endeavor. Estaba dentro de una casa pequeña y descuidada, perdida en algún rincón sin nombre de los barrios bajos de Japón. El silencio cálido de ese momento se rompió cuando una voz femenina lo llamó desde otra habitación. «Cariño, ven aquí un momento». El niño, al oír la voz, obedeció de forma instintiva. Dejó su figura de acción en el suelo y caminó con pasos pequeños hacia donde su madre lo llamaba. Allí la vio. Una mujer de cabello blanco, no por la edad, sino probablemente por algún efecto secundario de su Kirk. Tenía los ojos grises, grandes, y una expresión de amor que solo una madre podría ofrecer. Su piel era pálida, como si llevara años evitando la luz del sol. Vestía algo simple. Un conjunto de 2 piezas desgastado por el tiempo y el uso. Su cabello, corto y ligeramente desordenado, caía de forma desigual, con un mechón más largo que cubría casi la mitad de su rostro. Debajo de ese mechón, moretones. La madre lo miró con ternura antes de agacharse y acariciar su cabeza, revolviéndole aún más el ya desordenado cabello. «Recuerda que mañana tenemos que ir al doctor para saber cuál es tu Kirk», dijo con una sonrisa suave. «Así que duerme temprano hoy, ¿sí, amor?» El niño alzó la vista con los ojos brillando de emoción. La idea de descubrir cuál sería su don lo llenaba de una ilusión pura, casi sagrada. Asintió una y otra vez, con una sonrisa tan grande como su pequeño rostro podía sostener. El recuerdo se desvaneció como humo entre sombras. Volviendo al presente, nuestro protagonista no estaba precisamente en su mejor momento. Detrás de él, Eraserhead recortaba la distancia con cada zancada silenciosa pero letal. Y ahora, delante, un edificio más alto que todos los anteriores bloqueaba su ruta de escape. Demasiado alto para escalar sin exponerse. Para empeorar las cosas, el foco del helicóptero que lo seguía lo iluminó de lleno, atrapándolo en el centro de un escenario que jamás pidió. No quedaban muchas opciones. Giró sobre sus talones, jadeando, y clavó la mirada en su perseguidor. Estaba listo. Listo para pelear contra un prohéroe. La luz del helicóptero seguía enfocándolo, como si el cielo mismo quisiera dejarlo sin salida. Nuestro protagonista no dijo nada. Solo adoptó una postura baja, firme. Los ojos entrecerrados, respiración controlada. Aizawa aterrizó frente a él con la agilidad de un cazador acostumbrado a moverse en la oscuridad. Su mirada estaba fija, dura, sin emociones innecesarias. «Ríndete. No tienes salida», dijo con voz seca. El encapuchado no respondió. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Aizawa actuó primero, lanzando su venda hacia la pierna del chico. Este apenas lo esquivó, girando sobre su eje, y contraatacó con un golpe rápido al torso. El héroe lo bloqueó, pero retrocedió medio paso. El intercambio fue breve, pero violento. Puños, codos, barridos de piernas. Preciso. Calculado. No eran movimientos de alguien que improvisa. Aizawa entrecerró los ojos. Este chico está entrenado.
Alguien le enseñó a pelear, y no fue un amateur. Durante un segundo, el héroe dudó. El joven parecía contenerse, como si pudiera ir más allá pero eligiera no hacerlo. Y Aizawa lo notó. ¿Está evitando usar su Kirk? Con un parpadeo controlado, activó su poder. Sus pupilas brillaron con ese resplandor rojo tan característico. Esperaba ver al muchacho tambalearse. Perder fuerza. Mostrar señales de desactivación. Pero no pasó nada. El chico siguió atacando igual. Otro puñetazo, esta vez a las costillas. Un giro rápido. Un intento de desarme. Aizawa frunció el ceño. Mantuvo su mirada firme unos segundos más, hasta que lo entendió. No hay nada que anular. Bajó ligeramente la guardia, sin dejar de moverse. No tienes un Kirk, ¿verdad? El chico no respondió. Solo retrocedió 2 pasos, con esa misma expresión tensa y decidida. El helicóptero aún giraba sobre ellos. Las cámaras grababan. Pero en ese instante, solo existían 2 personas en ese tejado. Un héroe. Y alguien que luchaba como si ya no le quedara nada que perder. La sala olía a desinfectante y a tristeza vieja. En el hospital más cercano a los barrios bajos donde vivían, madre e hijo estaban sentados frente a un escritorio metálico. El doctor al otro lado hojeaba lentamente un informe, como si buscara otra forma de decir lo inevitable. El niño, sentado con las piernas colgando del borde de la silla, no podía ocultar su emoción. Entonces ya lo sabe, doctor. ¿Voy a lanzar fuego como Endeavor? ¿O superfuerza como Olmig? Preguntó con una sonrisa enorme, agitando las piernas de puro entusiasmo. El médico levantó la vista. Su expresión se endureció un poco, pero no por frialdad, sino por lo que estaba a punto de decir. Lo siento, señora, dijo, con una voz más baja de lo que esperaba. Pero su hijo no tiene un Kirk. El silencio que siguió fue seco. Inmenso. El niño parpadeó. La sonrisa aún estaba ahí, pero más pequeña, confundida. ¿Eh? La madre, junto a él, bajó la mirada. No lloró. No frente a él. Solo extendió la mano para tomarla de su hijo. El doctor intentó llenar el vacío con explicaciones técnicas que nadie en esa sala necesitaba escuchar. Su estructura ósea, los resultados genéticos, es un caso muy raro, pero no imposible. Hay un pequeño porcentaje de personas. Las palabras flotaban en el aire sin llegar realmente a nadie. Porque en ese momento, todo lo que el niño entendía era una sola cosa. No iba a ser un héroe. El aire entre ambos se tensó. Aizawa, aún con su Kirk activo, no apartaba la vista del joven encapuchado. No tienes un Kirk, ¿verdad? Repitió, ya conociendo la respuesta. El chico finalmente se dignó a responder. Su voz sonó firme, sin titubeos. No. No tengo un Kirk. Como pudiste comprobar. Dio un paso hacia adelante, la mirada encendida no por rabia, sino por algo más profundo. Pero eso, no va a impedir que te dé una paliza. El silencio que siguió no fue de burla, ni de rabia contenida. Fue de respeto. De reconocimiento. Aizawa ajustó su postura. HMP. Entonces ven. El protagonista se lanzó al ataque sin más palabras. Aizawa ya estaba preparado. Su tela de captura silbó en el aire al ser lanzada, buscando una pierna, un brazo, lo que fuera. El joven esquivó con una agilidad casi instintiva, pero esta vez, el láser no estaba solo esperando al final del látigo. El héroe había cargado junto con su arma, acortando la distancia en un parpadeo. El encapuchado tuvo que reaccionar rápido. Saltó, girando en el aire, y aprovechó el impulso para lanzar una patada descendente. Aizawa no se dejó sorprender. Alzó la tela como un escudo y enredó la pierna del atacante en pleno aire. El impacto fue contenido. El chico cayó al suelo con el pie atrapado, pero no perdió la compostura. Usó el propio anclaje como ventaja. Giró sobre su eje, usando su cuerpo como palanca, y con un fuerte tirón arrastró a Aizawa hacia él. El héroe perdió ligeramente el equilibrio, y en ese breve instante... ¡crack! El puño del protagonista se estrelló directo en su rostro. El camino de regreso desde el hospital fue silencioso. La madre no dijo nada. No porque no quisiera, sino porque sabía que nada de lo que pudiera decir iba a cambiar lo que acababan de escuchar. Su hijo no tenía un Kirk. Y ella sabía bien lo que eso significaba para él.
Era como una sentencia de muerte, no literal, pero sí para ese sueño brillante que había habitado sus ojos hasta ahora. El niño caminaba a su lado sin levantar la cabeza, apretando su manita alrededor del borde de su camiseta, como si eso le impidiera quebrarse por completo. Cuando llegaron a casa, no dijo una palabra. Simplemente subió las escaleras, fue a su cuarto y cerró la puerta sin mirar atrás. No quería que su madre lo viera así. Tan débil. Se dejó caer sobre la cama y, por primera vez en su corta vida, entendió lo que era llorar por algo que no podía cambiar. Hundió la cara en la almohada y se dejó ir. Aizawa cayó al suelo con fuerza, el rostro girado por el puñetazo. Se llevó una mano al mentón mientras intentaba recuperar el equilibrio visual. Su vista se desenfocaba apenas, pero no lo suficiente como para perder de vista al joven encapuchado. Esperaba que saliera corriendo. Que aprovechara ese momento de ventaja para escapar. Pero no. Lo vio quedarse quieto. Respirando hondo. En guardia. Y entonces, algo se movió por encima de ambos. Una sombra veloz, sin ruido, hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué? El chico alzó la mirada y saltó hacia atrás justo a tiempo, esquivando una patada descendente brutal que quebró parte del concreto del tejado donde estaba parado. Frente a él, ya en posición de combate, estaba ella. Mirko. La heroína del top 10. Famosa por su fuerza, su ferocidad, y su costumbre de no andar con advertencias. ¿Tienes agallas? Mocoso gruñó con una sonrisa salvaje. Pero veamos si también tienes huesos duros. Retrocediendo con precaución, el protagonista adoptó una postura baja, defensiva, aunque la sonrisa en su rostro decía otra cosa. Genial. Mi día no puede ser mejor, murmuró con una mezcla de ironía y resignación. Me persigue un hombre cansado de la vida, y ahora tengo que pelear contra una conejita en traje de una sola pieza. Mirko sonrió con todos los dientes, el tipo de sonrisa que aparece justo antes de romperle algo a alguien. ¿Insultos baratos? Pensé que ibas a ser más interesante. Oh, no era un insulto, replicó el encapuchado, flexionando los dedos. Era un calentamiento. Y así comenzó. La pelea entre la heroína conejo y el joven Sinkirk. El ambiente en la azotea era tenso, cargado de electricidad estática, como el instante justo antes de una tormenta. En el cielo, el helicóptero de prensa se mantenía a distancia, con su foco iluminando la escena mientras las cámaras transmitían en vivo. Miles, quizá millones, observaban desde sus hogares. Algunos con miedo. Otros con asombro. La primera en moverse fue, como era de esperarse, Mirko. Sin advertencias, cargó de frente con una velocidad brutal, su figura atlética difuminándose entre el aire. Fingió un golpe con el brazo derecho, tensando los músculos como si fuera a lanzar un puñetazo, pero era solo una finta. Su verdadera intención estaba en su pierna izquierda, ya en plena rotación para soltar una patada directa al rostro. El joven no se inmutó. No cayó en la trampa. No reaccionó ante el brazo. En cambio, se agachó justo a tiempo, dejando pasar la patada por encima de su cabeza. Aprovechó el impulso de su movimiento para girar con un barrido bajo, buscando las piernas de Mirko. Ella lo vio venir. Saltó con elegancia acrobática, y en el aire pateó hacia abajo como un hacha, buscando aplastarlo con toda su fuerza. El protagonista rodó hacia un lado, el ataque pasó a centímetros de su rostro, y griega. Crack. El concreto estalló bajo la fuerza del impacto, fragmentos volando en todas direcciones. A pesar de haber esquivado por poco, el golpe dejó claro algo. Un solo error y estaría fuera de combate. El joven se impulsó desde el suelo tras su rodada, levantándose en un solo movimiento fluido, y cargó directo hacia Mirko. La heroína respondió de inmediato. Con una velocidad fulminante giró sobre sí misma, lanzando una patada lateral dirigida a su costado. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. En una fracción de segundo, un destello metálico surcó el aire. Un zumbido agudo, casi imperceptible, acompañado por un solo movimiento. El pie de Mirko impactó de lleno contra una katana, recién desenfundada en el instante exacto. No hubo choque de fuerza. No hubo vibración. El golpe fue absorbido completamente. Como si la espada misma se hubiera tragado el impacto. Los ojos de Mirko se abrieron apenas. ¿Qué fue eso?
Aquel chico, que hasta entonces había resistido sin habilidades aparentes, sostenía ahora un arma con una presencia casi antinatural. No era solo velocidad lo que había demostrado. Era precisión milimétrica, y algo más. Esa espada no era común. Y él no la usaba porque sí. Su mirada era distinta ahora. Fría. Centrada. Como si, al desenvainar, se hubiese transformado. Aprovechando el breve instante de confusión de Mirko, el joven giró la katana en su mano y lanzó un puñetazo directo al abdomen de la heroína. Fue un golpe seco, concentrado, con todo su peso detrás. Mirko soltó un gruñido mientras el impacto le sacaba el aire de los pulmones y la obligaba a retroceder varios metros, casi cayendo de espaldas. Él, con el cabello agitado y la respiración agitada, no sonrió esta vez. Su tono fue frío, casi amargo, cuando habló. Qué ironía, por mala suerte para ti, tengo la sangre de un maltratador de mujeres en las venas. Hizo una breve pausa, y entonces ladeó la cabeza, forzando una sonrisa vacía. Pero tranquilo, doctor. Estoy trabajando en eso, añadió con sarcasmo, como si hablara consigo mismo o con un terapeuta imaginario. El niño seguía llorando en silencio, su rostro hundido en la almohada, cuando escuchó el inconfundible sonido de la puerta principal abriéndose. Su cuerpo se encogió de inmediato. Sabía lo que venía. Lo había vivido muchas veces, y aún así, cada vez dolía igual. Desde la planta baja comenzaron los gritos. Voces distorsionadas por la ira, por la desesperación. No podía ver lo que pasaba, pero no hacía falta. Ya lo había visto cientos de veces. Cerró los ojos. Intentó ignorarlo. Quiso cumplir la promesa que le hizo a su madre. Nunca salgas del cuarto cuando él esté en casa. Pero esta vez, los gritos eran diferentes. Más fuertes. Más salvajes. Los golpes ya no eran esporádicos, eran seguidos. Algo se rompía abajo. Tal vez un plato. Tal vez su madre. El niño no pudo más. Bajó las escaleras con cuidado, pero al llegar a la cocina, el cuidado se fue junto con su inocencia. Allí estaba. Un hombre grande, corpulento, lleno de odio, con la mano en alto y el rostro desfigurado por la furia. Golpeaba a su madre, una y otra vez, mientras gritaba. ¿Cómo que no puede tener un Kirk? ¿Cómo te atreves a darme un hijo inútil como ese? El niño gritó. Y corrió. Se lanzó contra el hombre en un intento desesperado por detenerlo, por proteger a su madre. Pero el hombre se giró con lentitud, lo vio, y no se detuvo por miedo o arrepentimiento. Lo hizo por rabia. Tú eres el maldito problema. Y con una furia que el niño nunca olvidaría, le propinó una patada que lo lanzó varios metros hacia atrás, haciendo que su pequeño cuerpo chocara contra la pared como si no pesara nada. El mundo se volvió borroso. Todo dolía. Pero lo peor no fue el golpe, fue la mirada. La de su madre, llena de lágrimas. Y la del hombre, sin una pizca de remordimiento. Mirko aún jadeaba. Su postura seguía firme, lista para volver al ataque, pero por primera vez en toda la pelea, parecía estar evaluando a su oponente con cautela. Él, en cambio, no la miraba. Sus sentidos gritaban. Detrás. En menos de un parpadeo, la tela especial del arma de captura de Eraseread envolvió sus brazos, en un movimiento perfectamente ejecutado. Aizawa ya lo tenía. O al menos, eso creyó por un segundo. Entonces, ocurrió. Un destello metálico brilló por apenas una fracción de segundo. Y la tela, cayó al suelo, partida limpiamente en dos. Como si hubiera sido cortada con una hoja de afeitar. Como si aquel material capaz de resistir explosiones fuera nada más que papel ante esa katana. El silencio duró apenas un segundo. Tú, musitó Aizawa, los ojos entrecerrándose con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Ups, soltó el joven con una sonrisa torcida. Esa cosa no venía con garantía, ¿verdad? Los fragmentos del arma de captura aún caían al suelo, deslizándose por el concreto con un chasquido seco. Mirko retrocedía unos pasos, la respiración agitada, los ojos aún tratando de enfocar después del impacto. Aizawa lo notó. Sin apartar la mirada del joven frente a él, dio un paso más al frente. Su intención era clara. Dale tiempo. Gánale unos segundos. Esa katana, dijo con voz firme, aunque su cuerpo mantenía una distancia defensiva.
¿Dónde conseguiste un arma capaz de cortar mi equipo como si fuera papel? El joven ladeó la cabeza. ¿Te interesa como héroe, o como alguien que quiere comprarse una igual? Aizawa no respondió. Solo entrecerró los ojos. Estaba analizando, buscando algo en los movimientos del chico, cualquier patrón. No tiene nada de especial, añadió el joven mientras hacía girar el arma en su mano con una destreza casi absurda. Solo hay que saber cómo usarla. Un comentario ambiguo, pensado con cuidado. No revelaba nada, pero lo decía todo. Aizawa sabía reconocer a un mentiroso, y ese chico acababa de soltar uno muy convincente. Tu técnica no es amateur. ¿Quién te entrenó? El muchacho sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía un escudo, o quizás una burla al mundo entero. ¿Ahora te interesa mi biografía? Pensé que eso venía después del arresto. Un segundo ganado. Otro más. Mirko ya estaba reincorporándose, flexionando las piernas. El suelo aún mostraba la marca de su patada anterior. Y el joven también lo notó. El juego de palabras se había acabado. Aunque te diré algo, dijo el joven mientras guardaba la katana con un suave clic metálico. El hombre que me la dio, pronto estará muerto. Las lágrimas seguían cayendo por el rostro amoratado del niño mientras su madre lo abrazaba con fuerza. Ella lloraba también, murmurando disculpas entre sollozos. Lo siento tanto, si tan solo hubiera podido darte un kirk. Pero al niño eso no le importaba en ese momento. Solo dijo, con la voz rota pero los ojos suplicantes. Mamá, ¿yo podré ser un héroe? La mujer se quebró. Le acarició el rostro con manos temblorosas y, con un susurro entrecortado, respondió. Sí, tú puedes ser un héroe, porque ya eres mi pequeño héroe. Pasaron los días. En el jardín de infantes, la noticia de que no tenía kirk se esparció como pólvora. No por crueldad infantil, sino por su propia inocencia. Cuando su maestra preguntó con entusiasmo cómo le había ido en el hospital, él respondió con orgullo. No tengo kirk. El silencio que siguió fue sepulcral. Desde ese momento, los niños comenzaron a evitarlo. Los maestros, al no saber cómo lidiar con su rareza, lo apartaban con disimulada incomodidad. Cuando salía de clases, caminaba solo. Su madre no podía buscarlo. Él no se lo permitía. Y entonces, como si no fuera suficiente, comenzaron las emboscadas. Un niño corpulento, con un kirk de refuerzo físico, se acercó con dos más. Empujones. Risas. Golpes que dolían más por dentro que por fuera. Sin kirk. Raro. Inútil. Ese tipo de palabras se repetían varias veces. Y eso pasó una vez. Luego otra. Luego todos los días durante una semana. En casa, el infierno era peor. El hombre al que debía llamar padre usaba su frustración como excusa para convertir a su esposa y a su hijo en sacos de boxeo. Y nadie hacía nada. Porque en este mundo, sin un kirk, no eras nadie. Una tarde cualquiera, mientras los golpes de sus compañeros volvían a llover, una voz retumbó desde la acera. ¿Ya terminaron, valientes? Porque no creo que tengan kirk suficiente para aguantar una denuncia de agresión grupal a un menor. Los tres chicos se congelaron. Un hombre adulto se acercaba lentamente, las manos en los bolsillos, una sonrisa neutral en el rostro. Los niños huyeron. Sin kirk o no, un adulto era un problema. El niño se quedó ahí, con el labio roto y el uniforme sucio. ¿Estás bien, chico? Preguntó el hombre, agachándose a su altura. El niño asintió con timidez. ¿Por qué te estaban golpeando? Porque, no tengo kirk. Susurró con la cabeza gacha, esperando el desprecio, el alejamiento. Lo de siempre. Pero en vez de eso, el hombre sonrió. No era una sonrisa cálida. No era lástima. Era la clase de sonrisa que uno no sabe si temer o respetar. Sin kirk, dijo, casi para sí mismo. ¿Ya no nacen muchos como tú? El hombre le revolvió el cabello con la misma naturalidad que lo habría hecho un padre afectuoso. De regreso al presente. Nuestro protagonista favorito se encontraba enfrentando a dos prohéroes al mismo tiempo. Mirko, como era de esperarse, cumplía el rol de atacante principal, arremetiendo con fuerza bruta y velocidad bestial. Por su parte, Eraserhead actuaba como un soporte táctico, manteniendo la distancia mientras buscaba el momento exacto para atrapar al muchacho con su arma de captura.
El escenario era un verdadero campo de tensión en la azotea, donde cada movimiento era vital. El joven Sinkirk se deslizaba entre los golpes de Mirko, desviando puñetazos y esquivando patadas con una fluidez casi sobrehumana. Al mismo tiempo, cada intento de captura por parte de Aizawa era frustrado por el veloz destello metálico de la katana del chico, que desenvainaba y envainaba en cuestión de segundos, cortando limpiamente la tela reforzada como si fuera papel mojado. En un momento particularmente sincronizado, Mirko lanzó una poderosa patada descendente mientras Aizawa utilizaba su bufanda en un intento de envolver el brazo de su oponente. Bueno, se acabó el juego, dijo Aizawa con convicción, seguro de su coordinación con su compañera. Pero en un solo segundo, el equilibrio cambió. Nuestro protagonista giró sobre su eje con una precisión quirúrgica, desenvainó su katana para bloquear la patada de Mirko sin moverse un solo centímetro, como si el golpe no hubiera tenido peso. Entonces, con la otra mano, sujetó la bufanda de Aizawa aún en su brazo, y mientras Mirko retrocedía por el bloqueo, dio un giro brutal con todo el impulso de su cuerpo. El resultado fue inesperado. Eraserhead fue jalado por su propia arma, lanzado en un proyectil humano directo hacia Mirko. Dos prohéroes, dos leyendas del heroísmo profesional, chocando entre sí por una maniobra perfectamente ejecutada. Cuando el niño vio al hombre sonreír de aquella manera, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo en esa expresión no era del todo correcto. Instintivamente intentó retroceder, pero la mano del desconocido fue más rápida, sujetándole con firmeza la muñeca. Dime, niño, dijo con voz suave, casi paternal, ¿no te gustaría ser un héroe? ¿Uno de verdad? El pequeño, aún temeroso pero con una chispa de esperanza brillando en sus ojos, asintió. Ese sueño seguía latiendo en su pecho, firme como una promesa grabada por su madre. No importaba el rechazo, ni el dolor. Ella había dicho que podía ser un héroe, y eso bastaba. El hombre sonrió. No como alguien que mostraba ternura o comprensión, sino como alguien que acababa de encontrar algo valioso, algo que podría moldear a su antojo. Eso está bien, muy bien. Mira, puedes llamarme Kurisu. Y resulta que yo, tengo una forma de ayudarte a lograrlo. Pero no es un camino fácil. Se agachó para quedar a la altura del niño, aflojando ligeramente su agarre, aunque sin soltarlo del todo. El mundo está lleno de mentiras, chico. Dicen que necesitas un Kirk para ser un héroe. Dicen que tú no puedes. ¿Sabes qué hago yo con lo que el mundo dice? Kurisu chasqueó los dedos con desprecio. Lo rompo. El niño parpadeó, confundido, pero escuchaba. Como si las palabras tuvieran un poder extraño. Si vienes conmigo, si estás dispuesto a entrenar como nadie más, a romperte los huesos si hace falta, a sangrar por ese sueño, entonces te prometo algo. Kurisu se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro serpenteante. Harás que el mundo se arrodille para verte pasar. La mano de Kurisu seguía sujetando la del niño. El silencio entre ambos fue cortado apenas por la respiración del pequeño, que tras unos segundos, asintió. Bien, lo único que debes hacer, Kurisu se incorporó lentamente mientras soltaba la muñeca del niño, es seguirme, y yo haré de ti el héroe perfecto. El niño bajó la mirada. La idea sonaba tentadora, poderosa, pero algo en su corazón le pesaba más. Su madre. No puedo, dijo el niño, dando un paso atrás. No puedo irme, no puedo dejar sola a mi mamá. Kurisu se detuvo. Por primera vez, su sonrisa tembló. No desapareció, pero algo en sus ojos se tornó más frío. Esa respuesta no estaba en su guión. ¿Tu madre? Repitió, con una voz que intentaba sonar suave, pero que llevaba una nota helada, casi burlona. ¿Esa mujer que deja que te golpeen? ¿Que no puede protegerte? El niño frunció el ceño, sus pequeños puños se apretaron, pero no respondió. Kurisu dio un paso hacia él. Ella ya perdió su oportunidad. Tú aún tienes la tuya. Si te quedas aquí, lo único que te espera es más dolor. Ella me necesita. Gritó el niño con fuerza inesperada, y sin esperar más, dio media vuelta y corrió calle abajo. Kurisu no lo siguió. Solo lo observó alejarse en silencio, su silueta encogiéndose entre las sombras del atardecer. Por un momento, su rostro quedó neutro, y luego su sonrisa volvió, más contenida, más afilada. HMPH, está bien. Corre a casa. No me importa esperar, sé que volverás. Y mientras se giraba para alejarse, su voz apenas audible se perdió entre el viento. Porque un mundo como este, no le deja opciones a los que nacen rotos.
Presente. El protagonista acababa de girarse, dispuesto a abandonar la azotea. Su respiración aún era estable, sus movimientos fluidos, como si el enfrentamiento contra dos prohéroes no le hubiese supuesto más que un calentamiento. Ya me encargaré del maldito helicóptero después, pensó mientras avanzaba. Fue entonces cuando el sonido seco y sibilante de algo cortando el aire alertó a sus instintos. En un movimiento tan natural como respirar, desenfundó su katana en una fracción de segundo, y ¡clan! La hoja brilló por un instante mientras partía por la mitad aquello que venía a toda velocidad. Ambos fragmentos del proyectil cayeron al suelo. Uno rodó hasta detenerse cerca de los pies de Mirko. Una pluma roja. El silencio duró apenas un segundo antes de que una voz jovial resonara desde lo alto. ¡Wow! Esa espada tuya es más rápida que mi pluma. Eso sí que no lo veo todos los días. El protagonista alzó la vista. Flotando con las alas extendidas y su típica sonrisa relajada, descendía el héroe número 3 del ranking nacional, Aux. Su abrigo ondeaba con el viento nocturno, y al aterrizar suavemente sobre el borde de un cartel luminoso, cruzó los brazos y lo miró como si fuera una curiosidad científica. Me mandaron a encargarme del que venció a Eraser y puso en aprietos a Mirko, continuó Aux mientras lanzaba otra pluma al aire como si jugara con ella, pero ahora que lo veo más de cerca, no pareces un villano típico. No tienes ese aire de voy a destruir la sociedad, ¿sabes? El protagonista no respondió. Solo lo observó con una mirada imperturbable, su katana aún firmemente sujeta en la mano. Aunque eso sí, dijo Aux con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, 3 héroes de alto nivel en tu contra. Si no estás planeando rendirte, me temo que vamos a tener que ponernos un poco serios, ¿no? A lo lejos, el helicóptero de noticias enfocaba la escena con avidez. Millones observaban al joven misterioso de la katana, contra 3 prohéroes de élite. El protagonista respiró profundo, relajando los hombros. Sin soltar su espada, murmuró con un dejo de ironía. Tercer héroe más fuerte, TCH, ¿es que hoy dan puntos dobles por atraparme o qué? Aux nos movió de su improvisado trono en el cartel luminoso, las alas extendidas pero relajadas, el viento agitando suavemente su chaqueta. Desde esa posición elevada, observaba con atención quirúrgica cada pequeño gesto del chico de la katana. Eraser ya está de pie, Mirko también. Pero tú no estás jadeando. Dijo con voz despreocupada, aunque su mirada era un bisturí afilado y eso que te estás enfrentando a 2 héroes de alto nivel sin descanso. ¿Qué clase de entrenamiento tuviste para mantener ese ritmo? El protagonista no respondió. Su mirada alternó brevemente entre Aizawa, que se reincorporaba con una expresión severa, y Mirko, que a pesar del daño recibido no dejaba de tensar sus músculos como si estuviera a punto de lanzarse de nuevo. Aux levantó una ceja, como si le divirtiera la escena. Lo que me intriga, continuó mientras una pluma flotaba a su lado como un dron listo para disparar, no es que seas fuerte. Es que no tienes un Kirk, ¿cierto? Lo comprobó Eraser, no es así. Añadió, ahora mirando de reojo a Aizawa y aún así, los hiciste retroceder a ambos. Interesante. El silencio pesaba más que el aire. No me gusta pelear con alguien sin saber su historia. Y tú eres todo un misterio. Las palabras de Aux ya no sonaban como las de un bromista profesional. Su tono, aunque suave, tenía filo. El protagonista, aún en guardia, habló por fin. Su voz fue seca, sin arrogancia pero cargada de desafío. ¿Y qué quieres hacer con mi historia? ¿Ponerle un título bonito cuando esté muerto? Aux sonrió. Pero esta vez su sonrisa no fue amplia ni amistosa. No. Quiero saber si vamos a tener que romperte, o entenderte. La tensión era espesa. Incluso Aizawa se mantenía quieto, sin atacar, evaluando. Mirko, con los puños cerrados, mantenía su impulso a raya, esperando una señal. Sabes, hay muchos caminos para un tipo como tú. Si querías atención, ya la tienes. Si querías pelear, ya lo hiciste. Pero aún no sé qué quieres. Dijo Aux, dejando caer una pluma al suelo y eso me preocupa. Mucho más que si fueras simplemente un villano loco con una espada. El protagonista se quedó quieto. Una parte de él se preguntaba si Aux estaba tratando de ganar tiempo, o si realmente estaba escarbando para comprenderlo. ¿Qué soy para ustedes, Aux? ¿Una amenaza a eliminar, o un error que no encaja en su orden perfecto? ¿Quieres la verdad?
respondió Aux, bajando su voz a un murmullo helado. Eres una anomalía. Y las anomalías son impredecibles. Lo que nos obliga a tomar decisiones desagradables. Un paso en falso, una mirada equivocada, un músculo mal tensado, y todo estallaría de nuevo. Pero por ahora, nadie se movía. Mientras el niño corría de regreso a casa, jadeando por el agotamiento, algo hizo que todo su cuerpo se tensara. Un grito. La voz de su madre. No, no podía ser. Ese hombre no debería estar en casa. No a esta hora. Empujó la puerta con fuerza. Lo que vio lo paralizó. Su padre estaba allí, golpeando a su madre como si fuera una muñeca rota, gritando palabras bañadas en odio y frustración. Un despido. ¿Tú crees que eso es motivo para que me mires así? Esto es culpa tuya. Y de ese maldito engendro sin poder. La mujer apenas podía sostenerse. Su rostro estaba amoratado. Sangre en sus labios. Lágrimas silenciosas en sus mejillas. Pero sus ojos se agrandaron al ver a su hijo entrar. No, vete. Murmuró con una voz rota. El niño no lo pensó. Gritó, con una mezcla de furia y miedo, y corrió hacia su padre. Pero era un niño. Un simple niño. El golpe no lo movió ni un centímetro. El hombre, como una bestia, se volvió con los ojos desorbitados por la rabia. También tú, mocoso. Gruñó antes de agarrarlo del cabello y arrojarlo contra la pared. El impacto lo dejó sin aire. Y aún así, el hombre avanzó hacia él. La madre, entre la sangre y el dolor, lo vio todo. Y algo dentro de ella, se rompió. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta la alacena. Su mano temblorosa se cerró sobre el mango de un cuchillo. Y cuando su marido levantó el pie para patear a su hijo en el estómago, ella gritó, corrió, y griega. ¡Chac! El acero se hundió en su abdomen. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El hombre se quedó helado, sus ojos bajaron al cuchillo, luego a la mano de su esposa. Ella lo miraba, no con miedo, sino con odio. El odio de una madre que eligió a su hijo sobre su propia vida. Bastardo, fue todo lo que pudo decir. Él rugió, empujándola con fuerza. Ella cayó, golpeando la cabeza contra la esquina de la mesa del comedor. Crack. El sonido fue seco. Final. Su cuerpo cayó inerte al suelo. El hombre retrocedió, tambaleante, llevando la mano a su abdomen sangrante. Un instante de pánico cruzó su rostro. No por ella. Por sí mismo. No, no, murmuró, antes de girarse hacia el niño. El niño apenas podía respirar. Se arrastró hacia su madre. La tocó con dedos temblorosos. Mamá, mamá, por favor, susurró entre sollozos. No hubo respuesta. Detrás de él, el monstruo hablaba, tratando de aferrarse a lo poco que quedaba de su ego podrido. Esto es tu culpa. Nada de esto habría pasado, si tú, tuvieras un maldito Kirk. Y entonces, lo dijo. Lo gritó. Hiro. El nombre resonó en la sala como un disparo. Y con él, algo cambió para siempre. De vuelta al presente. Lo único que se escuchaba era el incesante golpeteo de las hélices del helicóptero sobrevolando la zona y la voz nerviosa de una reportera intentando narrar lo imposible. Pero allí, en ese tejado donde 3 prohéroes de renombre enfrentaban a un solo individuo, el ruido del mundo no importaba. Solo importaba un parpadeo. Un solo descuido. Una mínima duda. Pero nada de eso sucedió. En su lugar, ocurrió algo que más tarde sería recordado como una de las demostraciones más asombrosas de velocidad jamás vistas. Y no solo eso, la más impresionante registrada en alguien sin un Kirk. El protagonista ahora conocido por su nombre, Hiro, se desvaneció en el aire como un destello. Un borroso relámpago humano. En menos de un segundo, apareció frente a Aux con la katana desenfundada, ya en posición de corte. Esta vez no bloqueaba. Esta vez, cortaba. Aux apenas pudo reaccionar. Su instinto de combate y su experiencia le salvaron la vida. Retrocedió en el último instante. Pero no fue suficiente. Clac. Sus gafas protectoras, hechas de un material reforzado para resistir proyectiles, se partieron en dos, cayendo a sus pies como si hubieran sido abiertas con un bisturí. Ni siquiera notó el corte hasta que los fragmentos tocaron el suelo. Silencio.
Por un instante, todos se quedaron helados. Aux, Mirko, incluso Aizawa. Porque por primera vez, entendieron algo con claridad aterradora. Hiro ya no estaba midiendo su fuerza. Ya no estaba jugando a defenderse. Había decidido empezar a atacar. ¿Sabes, Aux? Dijo Hiro con voz calmada, casi conversacional, mientras giraba levemente la muñeca y apuntaba la afilada punta de su katana directo al corazón del héroe. Hace mucho tiempo me hice una promesa. No matar. Guardó silencio un segundo. El viento en la azotea levantaba su capucha apenas un poco, pero no lo suficiente para mostrar su rostro. Y lo he cumplido. Es mi credo, mi única regla. Pero eso no significa que no esté dispuesto a amputarte una o dos extremidades si es necesario. Una sonrisa se dibujó bajo su capucha. No era una sonrisa de burla. Era peor. Una sonrisa honesta. Hiro se adelantó un paso. El filo de su katana brilló bajo el sol como si también sonriera. Vamos. Veamos cuánto valen esas alas tuyas cuando de verdad quieres mantenerlas en su sitio. Cuando Hiro se preparó para atacar, sus sentidos lo traicionaron, o más bien, lo salvaron. Un instante antes de lanzar su estocada contra Aux, giró bruscamente y levantó su katana para bloquear una feroz patada descendente de Mirko dirigida directo a su espalda. El impacto fue brutal, pero su hoja absorbió la fuerza del golpe con ese extraño poder antinatural. Aún así, Hiro retrocedió un paso para mantener el equilibrio. Aux aprovechó el instante. Se alzó en el aire con agilidad y lanzó una ráfaga de plumas filosas como navajas. Hiro esquivó el primer grupo girando sobre sí mismo, su katana desviando otras mientras mantenía a Mirko a raya con movimientos ágiles y medidos. En medio de aquella tormenta de ataques, Hiro consiguió lo impensable. Una patada precisa al torso de la heroína conejo que la lanzó hacia atrás, cayendo pesadamente sobre un cartel luminoso cercano. Pero no tuvo tiempo para respirar. El familiar silbido de la tela de captura de Erasereat cortó el aire. Hiro reaccionó al instante. Dio un salto ágil desde el borde del cartel justo cuando la tela pasó rozándole los tobillos. Cayó de nuevo a la azotea, rodando por el concreto antes de incorporarse con su katana ya lista. 3 contra 1. Y aún así, parecía que él era el cazador. Erasereat, Mirko y Aux se posicionaron como si hubieran ensayado este momento 1000 veces. Aux, flotando en el centro del trío, mantenía la distancia con un enjambre de plumas listas para atacar. A su izquierda, Erasereat se mantenía con calma calculadora, su arma de captura ondeando en el aire como una serpiente al acecho. A la derecha, Mirko, pura energía contenida, se agazapaba como una bestia a punto de abalanzarse. Frente a ellos, Hiro se incorporó lentamente, su katana ya desenvainada, su mirada oculta tras la sombra de su capucha. El helicóptero de prensa giraba en el cielo, grabando todo. Esto ya no era una operación de captura. Era un espectáculo. Un evento. Una guerra entre ideales. El primero en moverse fue Eraser. Lanzó su arma de captura no para atrapar, sino para crear una cortina de confusión. La tela serpenteó frente a Hiro, justo cuando Mirko se lanzó detrás de ella, ocultando su silueta en el ángulo muerto. Pero Hiro cortó la bufanda sin vacilar. Un segundo después, una pluma silbó desde el cielo. Hiro giró apenas sobre sus talones, esquivándola por centímetros, y ese mismo giro fue el inicio de un nuevo intercambio. Una patada de Mirko, bloqueada de forma perfecta. Agachó la cabeza en el último instante para evitar otro golpe, esta vez una patada descendente de Erasereat. Mirko no perdió el ritmo. Lanzó un puñetazo directo al rostro de Hiro. Él lo atrapó con una sola mano. Y lo devolvió con un codazo demoledor al costado de la heroína conejo, que retrocedió tambaleándose hasta el borde de la azotea. Estuvo a punto de caer, si no fuera porque Eraser reaccionó en el último segundo, usando su tela para sujetarla y atraerla de vuelta. Mientras eso ocurría, una lluvia de plumas cortantes descendía desde el cielo como navajas. Hiro las interceptaba una a una, su katana danzando como si pudiera leer el aire mismo. Eraser, aprovechando la conexión de su arma con Mirko, la impulsó directamente hacia Hiro como si fuera un proyectil viviente. La heroína usó ese impulso para girar en el aire y conectar una patada directa al torso de Hiro. Esta vez, lo alcanzó. El impacto lo hizo tambalearse, justo lo suficiente para que una de las plumas de Aux cortara su hombro. Un chispazo de sangre manchó el concreto. Pero Hiro no cayó. Solo levantó la vista, y sonrió.
No es tan mal, para ser un grupo de héroes aficionados. La sonrisa de Hiro era tan afilada como su katana mientras se limpiaba la sangre del hombro con indiferencia. Oh, espera, no lo son. Hizo una pausa dramática, ladeando la cabeza como si estuviera recordando algo importante. Entonces olvídenlo, son pésimos. Mirko, incapaz de contener la furia tras la burla, rompió formación y se lanzó de frente, rugiendo como una bestia. Hiro esquivó su patada con un movimiento fluido, girando sobre su eje y golpeando su torso con el pomo de su katana. Antes de que pudiera reaccionar, un puñetazo limpio la envió de espaldas al suelo con un gruñido ahogado. Aux descendió en picada al ver caer a su compañera, buscando embestirlo con velocidad y fuerza, pero no contaba con la brutalidad de Hiro, que lo detuvo con ambas manos como si atrapara a un ave en pleno vuelo. Y con un golpe de martillo una brutal caída de ambas manos sobre su cráneo lo mandó también al suelo. Eraseread, al ver a sus compañeros derribados en segundos, solo chasqueó la lengua con frustración. Cuando Hiro cargó hacia él, desenvainando con precisión quirúrgica, Aizawa logró esquivar el corte fatal por un suspiro de diferencia, retrocediendo mientras una hebra de su cabello caía al suelo, cortada por el aire. Con un impulso rápido, pateó la muñeca de Hiro, forzándolo a soltar la katana. Era una victoria momentánea. Hiro no dudó. Un codazo al abdomen le sacó el aire a Aizawa, que se dobló con un gemido, y antes de que pudiera recuperar el aliento, Hiro ya tenía su bufanda en las manos. Sin perder tiempo, se colocó tras él y enroscó la tela alrededor de su cuello. «Qué irónico», susurró Hiro con voz baja y gélida, mientras apretaba. «Usar el arma de un héroe, para silenciarlo». Aizawa forcejeaba, pero el agarre de Hiro era tan firme como la muerte. Aux, aturdido pero aún consciente, abrió los ojos justo a tiempo para ver a Aizawa siendo asfixiado con su propia arma. La escena lo hizo incorporarse con esfuerzo, la sangre goteando por su frente mientras respiraba con dificultad. «Maldita sea», murmuró entre dientes. Fue entonces cuando la vio. Una antena satelital pesada, instalada justo sobre la plataforma donde Hiro estaba de pie, dominando a Aizawa. Sin pensarlo, Aux alzó el brazo y disparó una de sus plumas más afiladas. La pluma voló con precisión quirúrgica, cortando la base de la antena. El silbido del metal al ceder alertó a Hiro, que en una fracción de segundo comprendió lo que sucedía. Soltó a Aizawa, no sin antes propinarle una patada en la espalda que lo envió rodando por el tejado, lejos del peligro inmediato. Sin apenas tiempo para pensar, Hiro giró sobre sí mismo y extendió ambos brazos, atrapando el peso de la antena satelital con un crujido metálico que hizo vibrar la azotea entera. Los músculos de sus brazos se tensaron al límite. Sus pies se clavaron como anclas en el concreto agrietado. ¿En serio quieren seguir probándome?, espetó con una mezcla de furia y esfuerzo. Y entonces, como si el peso no fuera nada más que un balón de entrenamiento, Hiro giró sobre su eje y lanzó la antena con violencia. La masa metálica voló en dirección a Mirko, que recién se incorporaba con un gruñido, aún sacudiéndose el aturdimiento. Los ojos de la heroína se abrieron de par en par. «Mierda». Tuvo apenas un segundo para cruzar los brazos en posición defensiva antes de que la antena impactara con fuerza descomunal, mandándola de nuevo al suelo en una nube de polvo, chispas y concreto destrozado. Desde el helicóptero, la cámara tembló por el estruendo. La reportera se quedó sin palabras, solo cubriéndose la boca con una mano mientras el camarógrafo murmuraba: «¿Ese tipo es humano?». El estruendo del impacto aún vibraba en el aire cuando Aux descendió con cautela, sus alas extendidas pero tensas, como si su instinto le gritara que no se confiara ni un segundo más. Aizawa se reincorporaba con dificultad, aún tosiendo por la presión que Hiro había ejercido en su cuello. Hiro, por su parte, solo giró el cuello, haciendo crujir las vértebras con calma y una sonrisa apenas visible bajo la sombra de su capucha. Fue entonces cuando Aux habló, sin despegar los ojos del enemigo frente a ellos. «Eraser, ¿estás completamente seguro de que este tipo no tiene un Kirk?». Su voz no fue altanera ni sarcástica, sino tensa, casi susurrante, como si él mismo dudara de lo que estaba viendo. Aizawa no respondió de inmediato. Su mirada, siempre seria, ahora tenía un matiz distinto. Una mezcla de concentración y preocupación. Hiro dio un paso al frente, ladeando apenas la cabeza. Vaya, ¿acaso un héroe profesional empieza a dudar de sí mismo en pleno combate? Su voz tenía un tinte burlón, pero también una verdad incómoda oculta detrás.
Hiro caminó con tranquilidad entre los restos del combate. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el incómodo silencio. Con una fluidez que demostraba lo familiar que era con su arma, recogió su katana del suelo, la limpió con un movimiento breve y la envainó. La hoja, a pesar de haber bloqueado golpes que podrían destruir acero reforzado, estaba intacta, brillante, letal. Iba a hablar. Su voz ya estaba en su garganta cuando lo sintió. El aire cambió. No por el viento, sino por el calor. Primero fue una ligera incomodidad, luego un ardor leve en la piel, hasta que se volvió asfixiante. Como si el propio sol hubiese descendido a la ciudad. Las baldosas del tejado comenzaron a calentarse. Un silbido bajo, casi como vapor escapando de una olla de presión, se hizo presente. Y entonces, una columna de fuego estalló desde el borde del edificio, seguida de una figura imponente que emergió entre las llamas. «Apártense», rugió una voz grave y autoritaria. En ese instante, lo supieron. Él había llegado. El héroe N2 de Japón. El símbolo viviente de la voluntad abrasadora. El hombre que quema sin compasión. Endeavor. Sus ojos estaban fijos en Hiro. El fuego bailaba sobre su cuerpo, ardiendo con intensidad asesina, como si su sola presencia fuera una advertencia para todos los que desobedecieran la ley. ¿Tú eres el causante de este desastre?, preguntó con voz grave, aunque la pregunta sonó más como una sentencia. Hiro lo observó. No con miedo. No con respeto. Solo con interés, y una leve sonrisa, como si la llegada de este titán no fuera más que el siguiente paso en un juego que ya había anticipado. Vaya, ahora sí que trajeron a los grandes, dijo Hiro mientras su mano se posaba lentamente sobre el mango de su katana una vez más. La tensión en el aire era casi física. 3 prohéroes ya habían sido superados. Y ahora, el verdadero peso del sistema estaba por caer sobre él. Eraser y Auk se posicionaron detrás de Endeavor tan pronto como descendió con su aura ígnea rodeándolo. El suelo se resquebrajó bajo sus pies por el peso de su presencia. Mirko, con una mirada rápida y una mueca frustrada, saltó fuera del edificio. Sabía muy bien lo que venía. Hiro, aún con algo de humo escapando de su ropa por los choques previos, se agachó lentamente a recoger su katana. La hoja seguía intacta. Brillante. Letal. Iba a decir algo. Pero no tuvo tiempo. Ataque furioso, Elminfield. Bramó Endeavor, su voz como un rugido volcánico. En un instante, una serie de llamaradas explotaron alrededor del tejado. No era una simple ola de fuego, era una red letal de trampas térmicas, cada una estallando en secuencia, desatando columnas de fuego dirigidas y precisas. El tejado se convirtió en un campo de minas ígneas. Las explosiones no eran al azar. Cada una apuntaba a cortar rutas de escape. A acorralar. A forzar al enemigo a un punto muerto. Pero Hiro no era cualquier enemigo. Su cuerpo se deslizó entre las explosiones con una rapidez casi inhumana. A veces parecía que se teletransportaba. Su katana cortaba el aire, desviando algunas llamaradas antes de que lo alcanzaran de lleno, aunque el calor empezó a hacerle mella. Una de las explosiones rozó su brazo derecho, chamuscando la tela y dejando la piel roja y agrietada por el calor. Hiro apretó los dientes y siguió moviéndose. Desde el aire, Aux observaba con los ojos muy abiertos. No se está teletransportando, está prediciendo las rutas de explosión, y bailando entre ellas. Dijo entre dientes, impresionado. Eraser no decía nada. Solo observaba. Cuando por fin cesó la última explosión, el tejado estaba en ruinas. Las cámaras del helicóptero solo veían humo y fuego, pero entre las cenizas, una silueta emergió. El helicóptero de noticias enfocaba directamente el tejado ahora envuelto en humo y fuego. La cámara temblaba un poco por el calor ascendente, pero no apartaba la mirada. La reportera hablaba con tensión en la voz. Endeavor ha lanzado un ataque devastador. Repetimos. No hay señales del individuo. Las llamas cubrieron todo el lugar. Es probable que ya haya sido neutralizado. Y no era una suposición ligera. Endeavor no era llamado el héroe con el mayor índice de muertes por casualidad. Cuando él entraba en escena, alguien normalmente no salía caminando. Entre las ruinas humeantes, las cámaras captaron algo. Una silueta. Oscura. Tensa. De pie entre las cenizas como una sombra obstinada negándose a morir.
Pero antes de que pudieran enfocarla del todo, flashback. El niño lloraba sobre el cuerpo ensangrentado de su madre. Apenas respiraba entre sollozos ahogados. La habitación olía a hierro, miedo y muerte. El monstruo que alguna vez se atrevió a llamarse su padre caminaba tambaleante hacia la puerta, con una mano presionando la herida abierta en su abdomen. Murmuraba algo incoherente, quizás una súplica, quizás solo insultos. Y entonces, un sonido seco. Un golpe. Un corte. El niño volteó al escuchar algo golpear el suelo. Era una cabeza. La cabeza de su padre. Su cuerpo sin vida cayó poco después, desplomándose con un ruido sordo. Y ahí estaba él. Kurisu. De pie en la entrada, la katana aún goteando sangre. Sonreía. Te lo dije, ¿no? Que podías ser un héroe, dijo con tono suave, casi amable. Pero sus ojos brillaban con una frialdad que congelaba la sangre. El niño retrocedió, temblando, y se puso frente al cuerpo de su madre como si pudiera protegerla, aunque ya era tarde. Aún así, se negó a moverse. No iba a dejar que ese hombre la tocara. Kurisu solo lo observó. No dijo nada más. Simplemente lo tomó por la ropa como a una muñeca rota y lo levantó sin esfuerzo. El niño intentó resistirse, pero fue inútil. Un golpe seco, un susurro. Oscuridad. Esa noche, un incendio estalló en uno de los barrios bajos de la ciudad. Las llamas devoraron la pequeña casa como una bestia hambrienta. Se reportó la muerte de 3 personas. Un hombre adulto, una mujer y un niño. Los cuerpos del hombre y la mujer fueron encontrados, pero nunca se halló rastro alguno del cuerpo del niño. El helicóptero continuaba grabando, aún entre el vapor y el humo denso. El ataque de Endeavor había carbonizado parte del tejado, dejando escombros, fuego residual, y silencio. La voz de la reportera, apenas audible por el ruido de fondo, tartamudeaba. No hay señales del sospechoso. Repetimos, no hay señal, espera un momento, ¿qué es eso? Del fuego y las cenizas, una figura comenzó a caminar. Paso a paso. Lenta, pero firme. Como si la gravedad misma le estorbara, pero no pudiera detenerlo. Cuando el humo se disipó lo suficiente, las cámaras enfocaron al responsable de enfrentarse, él solo, a 3 héroes del top 10. Y lo que vieron dejó a todos en shock. Un adolescente. Exclamó la reportera en vivo, rompiendo el protocolo del noticiario. El rostro que emergió era joven, apenas endurecido por las cicatrices del pasado. La capucha ya no lo cubría. El cabello negro, ligeramente desordenado por el calor, caía sobre unos ojos fríos como el acero. Miró hacia el helicóptero un instante. Y luego hacia los 3 héroes aún de pie. Sus labios se movieron lentamente. Nada mal. Y así Hiro cayó inconsciente al suelo. Fin del prólogo.